Buenas tardes. Sí, se me escucha esta vez, sí. Bueno, empezando por lo que vieron los que sucedieron hace rato, por la increíble frase de esta semana. La verdad es que me dio mucha risa el piolín que puse la semana pasada, entonces esta vez tenemos una Hello Kitty. Nunca dejes de luchar por lo que quieres. Me hubiera sido más gracioso si es de esas que es como nunca dejes de luchar por lo que quieres, zorra. Pero bueno, no siempre se puede, no siempre se consiguen todo lo que uno quiere. Pero bueno, nunca hay que dejar de luchar por lo que se quiere, chiquillos. Este curso no ha terminado, no hemos hecho ni el segundo examen, falta mucho. En realidad, este segundo examen viene bastante fácil por la cantidad de temas que entran, porque no les están metiendo inducción. Y eso es una salvada increíble, porque inducción es un tema muy molesto si se combina con el segundo examen. Entonces, eso es una muy buena noticia. Pero bueno, ¿qué tenemos para hoy, semana 12? Hoy básicamente vamos a ver puramente Biot-Savart y Ley de Ampere, ejercicios que los aplican para que ustedes vean como más que todo las diferentes formas en que se los pueden preguntar, porque los desgraciados de la cátedra son creativos. Entonces trato de, básicamente los ejercicios que tenemos hoy son bastantes y trato de no repetir como ninguna forma de ejercicio para que vean más o menos que según qué figura les pongan y según qué sistema les pongan, pues digan, ok, aquí conviene más usar este método, conviene más usar este otro método. La próxima semana va a ser repaso de examen general, digamos, o sea, tanto ya problemas de fuerza magnética, problemas de circuitos, problemas de campo magnético, pero hoy puramente Biot-Savart y Ampere. Entonces, como les dije, lo primero que vamos a hacer es ver las diferentes formas en que les pueden, los diferentes sistemas que les pueden tirar y básicamente qué hacer cuando les tiran este tipo de sistemas. Porque la ventaja de este tema, digamos, a diferencia de esta mierda de campo eléctrico, es que, por ejemplo, en campo eléctrico ustedes sabían casi que les iba a tirar una esfera, un arco, un disco, y era póngase creativo. Aquí, si ustedes, por ejemplo, les tiran una espira circular y ustedes saben cómo resolver una espira circular, siempre se va a resolver igual. Entonces, si ustedes pegan con una forma en el examen que ustedes ya saben cómo hacer, pues literalmente ya saben cómo hacerla. Solo tienen que, que sustituir las cosas según lo que les diga el problema. Pero si ustedes saben cómo hacer una espira circular, ya saben cómo hacer todas las espiras circulares. Entonces, bueno, hay un par de problemas de exámenes. Estos son problemas que me encontré y tres problemas, sí, ok. Son problemas que me encontré, problemas de exámenes y un problema que saqué de una tarea. Ok, básicamente, espira circular. La espira circular es como decir, es un anillo, básicamente es un anillo, y les dicen, ok, considero una espira de alambre circular de radio A ubicada en el plano YZ, que porta una corriente I. Calcule el campo magnético con un punto axial P a una distancia desde el centro de la espira. Ok, esta es la figura que vendría con el problema base. La primera pista que aquí nosotros nos dan es que el campo magnético nos lo están pidiendo en el punto P. El hecho de que nos lo pidan en el punto P, básicamente se nos está cagando encima en la espira. Porque al estarnos pidiendo fuera de la espira, en un punto tan específico, no nos sirve de nada que nosotros sepamos cómo hacer una espira y que sea simétrica o no. Entonces, si nosotros no sabemos cómo resolverla, básicamente eso nos está diciendo de una vez que hay que entrarle con Biot-Savart. Entonces, con Biot-Savart, recuerden que la semana pasada habíamos visto que nuestro objetivo es básicamente formar este sistema con el campo magnético y los diferenciales y la corriente. Básicamente lo que nosotros queremos llegar es ese sistema. Entonces vamos a hacerlo en el punto P, que es el que nos interesa. Entonces, en mi punto P, empezando digamos desde cero, yo voy a tener mi campo magnético que va a ir pues en el eje X, que es el que me está dando el problema. Entonces yo voy a tener una componente de campo magnético en el eje X. Esa es la que viene como default, por así decirlo. Y voy a tener una componente que va en el otro eje. Pero aquí hay un detalle. Esta componente es perpendicular, ¿verdad? Es perpendicular al eje X. Cuando yo estoy tratando con espiras o con anillos, esta componente perpendicular a mí se me va a cancelar. ¿Por qué? Porque esta componente perpendicular va a tener que ir acompañada de básicamente su opuesto. Entonces, esta componente perpendicular yo una vez sé que se me va a ir cancelando. No pasa eso con la componente en el eje X porque la componente en el eje X no está yendo para menos X, sino que está yendo solo para X, para la dirección donde está el punto P. Y nos interesa pues el campo magnético total, digamos, el que se está generando entre las dos.
Y nosotros, bueno, ya sabemos que aquí hay un ángulo de 90 entre estas dos porque es el sistema que se forma, pero entre el campo magnético y nuestra componente hay un ángulo teta. Ok, entonces este es básicamente el sistema de igualdad que nosotros tenemos que generar para Biot-Savart. Dicho esto, entonces, ahora yo voy a hacer algo parecido a lo que hacíamos en campo eléctrico. En campo eléctrico tenemos un problema que básicamente nos daba, yo que sé, un alambre infinito o un disco y nos decía saque el campo magnético del punto P. Lo que se hacía era jugar con el concepto de los vectores R. Que recuerden que el vector R con el sombrerito es la dirección del vector R. El vector R asignada es pues el valor de ese vector R. Y el vector R con el simbolito de vector es la instrucción que usted le está dando a la persona. Entonces vamos a jugar con esa definición. Nosotros de la semana pasada sabemos que siempre que tengamos Biot-Savart siempre que tengamos Biot-Savart vamos a tener un DS, un diferencial de recorrido que va a seguir el mismo camino que la corriente. Entonces yo voy a llegar y voy a unir arbitrariamente un punto con mi diferencial de recorrido con mi punto P. Y esa distancia la voy a llamar R. Y ahora yo tengo ya unas medidas para trabajar, porque entonces yo sé que esta distancia de acá la puedo llamar X, va a estar trabajando en el punto X. Y como me dijeron que esta espira tiene radio A, yo sé que esta distancia va a ser A. Entonces, si yo llamo a esta hipotenusa R, pues yo tengo una relación de Pitágoras para trabajar con este triángulo. Y ahora sí, yo puedo empezar básicamente a cocinar. ¿Cómo empiezo a cocinar yo? Pues yo empiezo con la fórmula de Biot-Savart que nos van a dar en el examen, la fórmula más estándar. Que recuerden que esto tiene dos formas de verse, la forma derivada o la forma normal. Yo personalmente sugiero que cuando ustedes no sepan qué hacer, empiecen con la derivada para que nada más, para que cuando ya tengan la sustitución, pues sea integrar. Entonces, Biot-Savart también me dice, ok, su campo magnético va a ser la constante de la permeabilidad magnética del vacío, la corriente que usted tiene, dividido entre 4pi, multiplicado por el valor absoluto o la norma de su diferencial de recorrido por su vector R, todo dividido entre R a la 2. Pero en Biot-Savart tenemos una cualidad bastante interesante. Cuando nosotros trabajamos con ley de Ampère, esta igualdad que tenemos algo parecida, básicamente no sé si se acuerdan, ahorita lo vamos a ver, pero cuando nosotros trabajamos con ley de Ampère, esta igualdad se cancelaba porque había un ángulo, porque el DS y la corriente tenían el mismo ángulo. Aquí pasa algo parecido, pero no exactamente lo mismo. Lo que pasa con Biot-Savart es que mi DS va a seguir la dirección de la corriente. Ok, todo bien. Pero yo tengo que recordar que este R que yo tengo va a seguir una dirección, es básicamente una instrucción que yo le estoy dando a la persona para que en cualquier punto de la espira pueda llegar al medio. Eso es lo que mi vector R funciona. Entonces, en cualquier punto que yo analice la relación entre mi diferencial de recorrido y mi vector R, si es el vector R, ¿verdad? Lo apunté bien, sí, y mi vector R, básicamente lo que yo voy a tener es que estos dos están haciendo un ángulo de 90 grados. Para Biot-Savart, estos dos siempre se está cumpliendo un ángulo de 90 grados cuando estamos trabajando con algún tipo de círculo. Porque el diferencial de recorrido me va a seguir el recorrido de la corriente y mi diferencial me está dando instrucciones para llegar a el centro de la espira. Entonces, como hay un ángulo de 90, pues básicamente yo voy a tener un vector unitario. Recuerden que para hacer esto yo lo que tengo que hacer es multiplicar los valores de los vectores y multiplicarlos por el seno que están entre ellos. Entonces yo multiplico el valor unitario de los vectores y seno de 90 se me va a cancelar básicamente. Seno de 90 es 1. O era 0. Sí, seno de 90 es 1. Entonces, de esta multiplicación, de este producto cruz, a mí solo me va a quedar el diferencial de recorrido. Y el R a la 2, ya yo ya he sacado de dónde lo vamos a sacar. El R a la 2 es esta relación, que normalmente sería raíz cuadrada de A más X. Pero como está a la 2, de una vez, pues yo elevo el R a la 2 y estoy cancelando la raíz. Entonces ya yo con esto tengo dónde trabajar. Ahora tengo que sacar las componentes del campo magnético que yo les había dicho. La componente perpendicular ya hemos visto que es 0. Entonces yo esa la cancelo. Entonces a mí me interesa qué pasa con este campo magnético en X. Entonces para saber qué pasa en X,
Pues yo voy a hacer algo muy simple que nosotros ya sabemos hacer de cuando trabajamos con vectores, que es que si yo necesito saber cuánto es si yo tengo un vector y necesito saber cuál es la componente en X, lo que voy a hacer es multiplicar por el coseno del ángulo con el que estamos trabajando. En este caso sería el coseno de teta. Entonces, pues yo voy a hacer literalmente eso. Voy a integrar mi expresión, ahora sí que ya yo tengo mis valores. Y entonces mi ds lo voy a multiplicar por el coseno de teta. Entonces yo básicamente estoy diciendo, ok, coja mi campo magnético y tuérzalo teta grados para que usted diga cuánto está apuntando ese campo magnético en X. Y pues yo empiezo a integrar. Entonces todo esto yo lo puedo sacar del integral porque son constantes. Y el coseno de teta yo en realidad sí sé cuánto es. ¿Por qué es a sobre raíz cuadrada de a2 más x a la 2? Porque recordando un poco de geometría, este ángulo teta que yo tengo acá se me está reflejando aquí. Entonces yo sí sé cuánto es ese coseno. Va a ser adyacente entre hipotenusa. Entonces si mi adyacente es el a, que es el radio de mi esfera, perdón, de mi espira, pues lo que yo necesito es la hipotenusa. Y yo sé que mi hipotenusa entonces va a ser la raíz cuadrada de a la 2 más x a la 2. Entonces con eso yo tengo cuánto vale mi coseno de teta. Y lo que yo hago entonces ahora sí es armar la expresión y integrarla, sabiendo que mi diferencial de recorrido pues es el recorrido que está haciendo la corriente. Y esta corriente está en un círculo. Entonces, al ser un círculo, ese diferencial de corriente pues va a ser la fórmula de una circunferencia. Es decir, 2 por pi por el radio, que en este caso nuestro radio es a. Entonces ya yo tengo todas mis partes. Mi a es constante. Estos paréntesis pues yo los puedo sumar porque es la misma base, diferente exponente. Y lo que yo hago entonces es simplemente para poder sacar mi diferencial, para integrarlo, yo lo sustituyo por el valor de la circunferencia que tiene. Y con esto entonces yo puedo armar ahora sí mi expresión para el campo magnético en X. Y lo que me queda al final entonces es pues la suma de los dos campos magnéticos para el campo magnético total. Eso también lo habíamos visto la semana pasada con los problemas del alambre, que recuerden que para este tipo de problemas en Biot-Savart se cumple lo que es el principio de superposición. Entonces, si yo necesito saber cuánto es mi campo magnético total, sumo el campo magnético de todas las partes que me estén afectando ese campo magnético en un punto. Entonces, yo estaría sumando el cero del campo magnético perpendicular y esta expresión que es mi campo magnético en X. Y esta es la forma de resolver una espira circular. Entonces, si ustedes en algún momento les toca una espira circular que saquen el punto, digamos, el campo magnético a un punto P, básicamente ustedes ya saben cómo hacer este desglose. Y lo que va a afectar sus resultados es si ustedes tienen un valor para R, si tienen un valor para A, si les dicen que el punto P está a un ángulo específico, pues eso ya va a afectar el valor numérico de la expresión. Pero la forma de sacarlo va a ser la misma. En este caso, si el punto P estuviera alineado para este lado, básicamente la componente X sería la perpendicular que se cancela y ustedes estarían sacando la componente Y. Entonces, en vez de multiplicar por coseno de teta, estaré multiplicando por seno de teta. Entonces, en vez de A entre la raíz cuadrada de esta, sería X entre la raíz cuadrada de esta. Entonces, el proceso, digamos, básicamente se vuelve el mismo. Ustedes nada más tienen que ajustarse a lo que les están pidiendo en ese momento. Siguiendo con otro tipo de situación que les puedan poner es el alambre infinito. Este alambre infinito lo vimos un toque la semana pasada, pero para ese tipo de problema teníamos un punto P en específico. Esto es cuando nada más nos tiran un alambre infinito y nos dicen, dígame cuánto es el campo magnético. No tiene puntos, usted no tiene nada. Entonces otra vez vamos a hacer un proceso que es bastante similar a lo que nosotros hacíamos en campo eléctrico. Que en campo eléctrico lo que hacíamos cuando teníamos este problema es que nosotros definíamos un punto arbitrario al que íbamos a agarrarnos. Entonces, para llegar de esta figura a esta figura, yo lo que hago es que primero recuerdo que mi diferencial de S va a seguir en la misma dirección que mi corriente. Entonces yo lo pongo donde se me pegue la gana. Entonces yo digo, aquí está mi DS, va a estar en este punto. Entonces yo lo que voy a hacer es que ahora yo necesito una expresión trigonométrica para yo ayudarme a relacionar las cosas. Ven que aquí cuando trabajamos con Biot-Savart casi siempre estamos buscando hacer un triángulo trigonométrico, un triángulo rectángulo. Entonces yo voy a decir, ok, mi alambre está inclinado, entonces yo voy a estar recto, perdón, entonces yo voy a decir que aquí hay una X, esta es mi distancia. ¿Y cómo llego yo entonces de cualquier punto
a mi centro de interés, a mi radio. Yo eso lo logro con un vector R. Un vector R unitario, que recordemos es la instrucción para llegar desde cualquier punto al centro de mi sistema. Entonces, pues esto va a ser un vector R y esta distancia real va a tener un valor de R real. Entonces yo sé que aquí se me va a generar mi ángulo teta y para completar mi sistema, mi triángulo rectángulo, yo necesito pues cerrar esta distancia. Entonces, para cerrar mi distancia y generar mi triángulo aquí, yo pues le voy a poner un nombre a esta distancia, que aquí yo le puse R, pero ustedes le pueden poner Y, le pueden poner Z, como quieran. Y así es como ustedes generan pues ese triángulo de referencia con el que ustedes se van a guiar. Listo el triángulo, pues empezamos otra vez a cocinar. No sé cómo empezar el problema. Ok, buenísimo. Esa es la idea de Biot-Savart. Usted no sabe cómo empezar. Vamos a pues empezar con la fórmula clave de Biot-Savart. Y literalmente voy a ponerme creativo. Voy a empezar a ver qué le hago. Entonces, yo aquí tengo mi fórmula de Biot-Savart. Yo en este momento no tengo cuánto vale. Recuerden que para esta fórmula dl o ds es lo mismo, digamos, es mi diferencial según el recorrido. ds es para un círculo, pues aquí solo tenemos una longitud, entonces dl. Yo aquí no tengo idea de cuánto es ninguna de estas expresiones. Entonces, ¿qué voy a hacer yo primero? Voy a integrar. Voy a integrar para quitarme el db y pasar esto como a términos reales. Entonces, si yo tengo que mi triángulo, es decir, que mi alambre va de menos infinito a más infinito, mi integral va a ir de menos infinito a infinito. Eso también se puede expresar. Yo generalmente, a mí no me gusta trabajar de menos infinito a más infinito, porque si me toca integrar con esos límites, pues es bastante molesto. Entonces, si ustedes van de menos infinito a más infinito, como este es un sistema simétrico, eso es, o sea, es literal una varilla infinita, ustedes pueden decir, ok, entonces voy a partir mi varilla a la mitad, y en vez de decir que es de menos infinito a más infinito, voy a decir que va de 0 a infinito 2 veces. Básicamente estamos partiendo la varilla a la mitad arbitrariamente. Y yo puedo decir que esa mitad está en cualquier punto, porque la varilla es infinita. Entonces es como psíquico, digamos. Como mi varilla es infinita, yo lo puedo partir en cualquier parte e inventarme que esa es la mitad. Entonces ahora yo por lo menos tengo medio límite de integración normal. Entonces pues integro mi campo magnético de 0 hasta infinito 2 veces. Ok, listo. Ahora ya yo tengo mi integral colocada. Pero volvemos al problema. Yo necesito saber qué hago con lo de adentro. Porque claro, esta parte es una constante. Yo puedo sacarla. Pero esto no puedo decir que son constantes. Esto tienen valores. Yo necesito saber cuáles son esos valores. Entonces, pues vamos a empezar a ver de dónde sacamos eso. Cualquier cosa, si se preguntan de dónde es que yo saco que esto es, pues dirección Z. Si no vieron el video pasado, recuerden que para este tema nosotros podemos aplicar un tipo de regla de mano derecha, que es que yo voy a alinear mi pulgar con la dirección de la corriente. Entonces, en este caso, yo tengo mi mano abierta y mi pulgar estaría apuntando a la izquierda, ¿verdad? Para donde va la corriente. Entonces, si yo tengo un sistema de referencia, digamos, normal, donde aquí está el X y aquí está el Y, pues yo apunto mi pulgar hacia acá, ¿verdad? Entonces, si yo empiezo a cerrar las puntas de mis dedos, la dirección hacia la que yo estoy cerrando las puntas de los dedos es la dirección a la que va mi campo eléctrico, mi campo magnético. Entonces, las puntas de mis dedos, yo al cerrarlas, me quedan apuntando hacia la pantalla, es decir, van hacia adentro. Y si van hacia adentro, entonces estaré yendo hacia menos Z. Obviamente esto depende del sistema, pues, como lo monten ustedes o como se los den al problema. Entonces ahora lo que vamos a hacer es entender cómo pasamos de este paso a este paso. Vamos a hacer algo parecido, aquí lo tengo abierto, entonces creo que es... sí, vamos a hacer básicamente algo parecido a este problema que resolvimos la semana pasada. Que lo que yo voy a hacer es que ahora yo necesito expresar mi DL, mi vector dirección R y mi R necesito expresarlos en términos de este triángulo que yo definí aquí para poder expresarlo en términos de cosas que yo sí sepa. Entonces yo voy a decir, este triángulo es este triángulo, ¿verdad? Tengo una altura R mayúscula, una hipotenusa R minúscula y una longitud L que yo no sé cuánto es. Entonces, yo puedo decir para un par de cosas así, digamos, directas, ok, mi ángulo, ¿cómo puedo relacionar yo entonces mi ángulo con estas medidas? Pues muy fácil, yo digo, ok, seno de teta es R entre R, facilito.
Entonces, de esta relación, yo puedo despejar cuánto vale mi R. Listo, ya tenemos cuánto vale este R acá. Ahora yo necesito decir cuánto vale mi DL. Cuánto vale mi DL en términos de este triángulo. Entonces, lo que yo voy a hacer es que... aquí está, es que quiero mover esto. Aquí está. Lo que yo voy a hacer es que voy a decir, ok, yo necesito entonces una manera de relacionar este lado L y convertirlo en un DL. Entonces yo voy a buscar cuánto vale ese lado, cuánto mide, y cuando tenga ese valor, lo voy a derivar, porque pues la derivada de L va a ser de L. Entonces, para saber cuánto vale este lado, yo voy a decir, ok, tangente de teta va a ser adyacente, perdón, opuesto entre adyacente. Entonces, opuesto entre adyacente, R entre L. Ok, ya yo tengo un L en mi expresión, entonces vamos a despejarlo. Yo voy a despejarlo y decir, ok, le vamos a darle vuelta y decir, cotangente de teta es igual a L sobre R, y de aquí yo puedo despejar mi L. Entonces voy a decir, ok, L es igual a R con tangente de teta. Esto no es la única manera de despejarlo, pero pues es como lo hicimos acá. Entonces, si ya yo tengo mi L, ahora voy a derivarlo en teta para saber cuánto vale mi DL. Y pues aplico la derivada. Entonces, aplicamos regla a la cadena y nos va a quedar que la derivada de L, es decir, DL, es menos R cosecante al cuadrado de teta en d teta. Acomodamos esto bonito para que nos quede que la derivada de L es menos R entre seno a la 2 de teta, todo en d teta. Entonces ahora sí, ya yo tengo mi d teta, mi dl, perdón, el seno de teta, ya yo tengo cómo expresarlo, porque es R sobre R, y mi R a la 2 también, ya yo tengo cómo expresarlo. Eso es lo que estamos buscando definiendo ese triángulo al puro principio. Entonces, ahora sí, yo voy a cambiar mi integral. Voy a cambiar mi integral porque entonces yo sé que mi DL ya tiene un valor, mi R al lado ya tiene un valor y mi seno de teta tiene un valor. Entonces yo voy a sustituir todo y la integral ahora me va a quedar en términos de teta. Y este es un paso importante. Si yo estoy cambiando toda mi integral a términos de d teta, pues ya yo no estoy integrando de 0 a infinito, porque mi ángulo pues no va de 0 a infinito. ¿De dónde a dónde va mi ángulo? Eso también lo vimos la semana pasada, pero básicamente, si ya yo sé que este ángulo vale 90, yo no sé cuánto vale este, pero yo sé que este ángulo vale 90. Entonces, yo necesito integrar en todos los posibles valores de grados que pueda tener mi ángulo teta para que me siga siendo un triángulo. ¿Y cuántos son esos valores? Básicamente de 90 hasta 0. Entonces yo voy a coger todos los valores en los que mi triángulo sigue siendo un triángulo, porque en el momento que sea pues un grado de 91 deja de ser un triángulo, se rompe esa igualdad de que todos los lados, de que todos los ángulos sumen 180. En el momento que yo me pase a 91, esa igualdad se rompe. Entonces yo tengo que integrar hasta 90 grados. Pues entonces lo que me queda a mí es integrar. Yo saco de la integral lo que puedo sacar porque es constante. Y aquí lo que hago es simplificar. Entonces seno se me va a cancelar con los senos, se me va a cancelar con seno, me va a quedar solo un seno. El r a la 2 se me va a cancelar con el r, me va a quedar solo un r. El diferencial es en d teta. Y lo que hago pues es integrar. Entonces me va a quedar la integral de 90 hasta 0 de seno. Y pues la integral de seno es menos coseno. Nada más evalúo los límites. Y de hecho vean que incluso esta forma de acá se parece mucho a la forma que habíamos sacado la semana pasada para este otro alambre infinito que básicamente estaba viendo para otro lado. Pero vean que la forma es la misma. Entonces esto es lo que yo les quiero decir. Bueno, aquí de este paso a este paso solo lo acomodamos, ¿verdad? Solo lo acomodamos y le pusimos la dirección. Pero esto es lo que yo quiero decirles de que si ustedes saben cómo resolver un sistema con Biot-Savart, ustedes saben cómo resolver cualquier variable de ese sistema. Porque vean que, voy a seguir de necio con la semana pasada, porque vean que el procedimiento es el mismo. Lo que hicimos la semana pasada fue definir este mismo triángulo, volvimos a aplicar la definición de cuánto puedo yo mover los lados para que me siga siendo un triángulo, y al final nos quedó esto mismo. Incluso con este problema, que eran dos alambres infinitos,
Vean que otra vez aquí lo que hicimos fue básicamente hacer lo mismo, jugar con la definición de triángulo de 0 a 90 y definimos la misma, básicamente llegamos a la misma fórmula. La única diferencia es que en ese problema nos decían explícitamente aquí está su punto de interés. En este no teníamos que colocar nosotros. Pero ven que con Biot-Savart ustedes pueden, es como su fórmula general, digamos, es como cuando ustedes vean fórmula general para factorizar cosas. La idea de Biot-Savart es que ustedes, si saben hacer una figura, ustedes van a saber hacerla siempre. Quiero hacer una pequeña pausa aquí para preguntar si hay dudas con alguno de estos dos problemas, porque lo que sigue es un toquecito diferente. Entonces, si hay dudillas con algunos de estos problemas o estamos bien. Ajá, Hola, ¿sí buenas. me escucha bien? ¿Perdón? ¿Me escucha bien? Un toque ahí como distorsionado, pero sí, sí. Soy de Pontilas. Eh, no me quería preguntar por qué los límites del integral van de 90 a 0 en lugar de 0 a 90. Los límites de la integral dan 0 de 90 a 0. ¿Y por qué no? ¿Por qué no qué? ¿Y por qué no ves? Ah, eso es por la posición por la posición que tenemos el ángulo. Digamos, vea que este ángulo aquí básicamente estamos, a ver, voy a agarrarme del de la semana pasada. El de la semana pasada, básicamente nosotros estábamos abriendo este ángulo. Estábamos empezando en cero y lo estábamos abriendo hasta donde podría llegar el triángulo, que pues era 90, ¿verdad? Entonces, si aquí hubiera habido una integral, hubiéramos integrado de cero hasta 90, porque en 90 es donde se nos rompe esa igualdad, digamos. Aquí básicamente lo estamos cerrando, porque aquí ya yo sé que el ángulo es de 90 y aquí yo necesito empezar en 90 y empezar a cerrarlo a ver hasta dónde me deja de funcionar que sea un triángulo. Porque ya yo aquí, yo sé que estoy contando con otro ángulo. Entonces yo básicamente lo estoy contando al revés. Yo estoy diciendo, ok, empezamos en 90 y yo voy a cerrar esa vara hasta que me siga funcionando un triángulo. En el momento que yo cierre este ángulo a, a menos de cero, digamos a menos uno, pues a mí se me rompe la igualdad de triángulo. Básicamente es dependiendo de hacia dónde esté definiendo usted qué es, para dónde está trabajando. Si está cerrando un triángulo o abriendo un triángulo. En este caso lo estamos cerrando. No sé si Ok, quedó... gracias. Ok, ok, con gusto. Ok, estos problemas que siguen son bastante rápidos, pero es para definir, es básicamente para hacer una escalerita para llegar a los toroides. Porque esta figura es el equivalente a la esfera del primer examen. Esta es una figura que aparece muy seguido en los exámenes y tareas y puede causar problemas a veces si uno no se la espera. Entonces, básicamente empecemos con un solenoide. Un solenoide es una figura que se ve mucho en campo magnético y es un poco como complicada de imaginar, al igual que toda la fucking materia de física 2. Un solenoide es básicamente ustedes tienen un alambre enrollado en un conductor y todas las enrolladuras del alambre tienen el mismo diámetro. Entonces yo sé que aquí yo soy un dibujante increíble, entonces no parece que tienen el mismo diámetro, pero básicamente todas las veces que usted enrolla ese alambre alrededor de un conductor, generalmente es una varilla, todas las enrolladuras tienen el mismo alambre. Entonces a ese sistema se le conoce como un solenoide. El solenoide, por dicha, básicamente nosotros no tenemos que preocuparnos por derivar la fórmula, porque cuando trabajamos con solenoides, Biot-Savart nos da directamente cuál es la fórmula para un solenoide. Que entonces lo que nos dice Biot-Savart es, ok, si usted tiene un solenoide, el campo magnético de este solenoide va a ser coger la constante de mu sub 0, multiplicarla por n, que es la cantidad de veces que se enrolle la corriente, la cantidad de vueltas que dé, divídalo entre la longitud del solenoide y multiplíquelo por la corriente, digamos. Es como la fórmula que tenemos. Aquí quiero hacer una distinción importante que este L, ven que aquí es minúsculo. Cuando hablan con solenoides, L minúscula básicamente es que ustedes están midiendo la distancia de donde empieza el solenoide a donde termina el solenoide. Esto es L minúscula. A veces les van a pedir la extensión del solenoide o la longitud del alambre. Cuando les piden la longitud del alambre, básicamente les están diciendo que ustedes desenrollen las vueltas y lo extiendan. Entonces, si ustedes desenrollan todo el alambre y lo extienden,
pues básicamente les va a quedar una línea gigante. Esa línea gigante se representa con L mayúscula. Entonces sí es importante como tener eso en mente, que L minúscula les hablan de el solenoide de punto A a punto B. L mayúscula les habla de desenrollar el alambre y medir cuánto mide. Entonces, pues, un ejercicio aquí extremadamente simple de cómo sacar el solenoide, pues le dicen, ok, usted tiene un solenoide, ese solenoide mide 15 centímetros, el radio de giro de los alambres es 2.5 centímetros, tiene 600 vueltas y está transmitiendo una corriente de 8 amperios. ¿Cuál es el campo magnético? Entonces, literal, es sustituir. La corriente, esto sabemos que es 4pi por 10 a la menos 7, 600 vueltas, las vueltas no tienen unidad. 600 vueltas por 8 amperios dividido entre 0,15 metros. Campo magnético de 40,2 militeslas. Ok. También con un solenoide les pueden preguntar cuántas vueltas tiene el solenoide. Entonces le dicen, ok, determine el número de vueltas del solenoide y la longitud del total alambre. Sí, usted tiene un campo magnético de 0,0270 teslas. Los alambres tienen un radio de 1,40 centímetros. El solenoide de punto A a punto B mide 40 centímetros y hay una corriente de 12 amperios. Entonces, ok, el primer paso para saber el número de vueltas, pues es bastante estándar de física, es literalmente despejar, ¿verdad? Entonces, de la fórmula, despejamos el n y sacamos que es 716 vueltas. Y ahora esto es lo que les comentaba. Longitud total del alambre, otra vez, básicamente es que ustedes le están diciendo, este alambre desenróllelo y extiéndalo lo más que da. Eso es L mayúscula. Entonces, para saber cuánto es esa L mayúscula, pues si yo sé que la forma en la que se está enrollando es un círculo, pues entonces yo tengo una circunferencia. Entonces yo voy a multiplicar la cantidad de veces que mi alambre está haciendo esa circunferencia por las vueltas que tiene. Entonces sería la cantidad de vueltas por cuánto mide la circunferencia del alambre que se está haciendo. Entonces sería 716 por la fórmula de circunferencia, que es 2pi por r. Entonces el alambre total, si ustedes lo estiran, sería 62,98 metros. Vean que pues, hay una gran diferencia entre 62,98 metros y 40 centímetros. Entonces sí, estos dos conceptos es importante que les tengan una distinción por si se los menciona en una pregunta de marketing con X, así, para que sepan que no es lo mismo, porque eso sí es una manera muy sin gracia de irse. Un problema ya con un pasito extra, diría, ok, determine el número de vueltas de un solenoide con 25 centímetros de diámetro, con longitud de 25 centímetros, perdón, y diámetro externo de 10 centímetros, por lo que una corriente de 0,3 amperios genera un campo magnético de 301,6 microteslas. Adicionalmente, si dentro del... Dios mío, no sé escribir solenoide, hijo de puta. Del solenoide se encuentra un área anular donde su diámetro es interior es de 2 centímetros y su exterior es de 8 centímetros. Calcula el flujo magnético dentro de esa área angular siempre y cuando ésta sea perpendicular al eje del solenoide. Ok, estas son muchas palabras, entonces vamos a verlo paso por paso. Básicamente el sistema que ustedes le quieren decir aquí es, ustedes tienen un solenoide. Ok, todo bien. Ese solenoide tiene un diámetro total de 25 centímetros. Entonces, si ustedes les preguntaran, el radio de ese solenoide es este, es 25 dividido entre 2. Y lo que le están diciendo es, si usted pone ese solenoide de frente y lo ve transversalmente, está viendo al conductor, ahora sí, dentro del solenoide, ese alambre en el que están enrollados todos los cables, esa varilla en la que están enrollados todos los cables, tiene un radio exterior de 8, un diámetro exterior de 8 y un diámetro exterior de 2. Es decir, es una varilla hueca. Entonces, lo primero, ok, ¿cuántas vueltas? ¿Para cuántas vueltas? Tomamos las dimensiones como totales del solenoide. Entonces sabemos que las dimensiones totales lo que ocupamos es cuánto mide, la corriente, la constante y el campo magnético. Todas cosas que tenemos, entonces nada más podemos decir 200 vueltas. La segunda parte. Aquí el detalle es que dicen, ok, calcule el flujo magnético, ¿verdad? Pero cuando el eje sea perpendicular al eje del solenoide. El eje del solenoide básicamente es por donde pasa el campo magnético. Aquí es el puro centro del solenoide. Entonces aquí yo hice este dibujito que imagínense que aquí afuera, ¿verdad? El solenoide están las vueltas. Entonces aquí lo que estamos viendo es el interior como de la varilla. Entonces el eje del solenoide va a ser esta línea verde, que pues es toda la dirección que vaya para acá, digamos, que se abra para este lado. Entonces lo que yo necesito saber es el flujo magnético cuando
estemos hacia acá, cuando estemos perpendiculares. Entonces yo voy a decir, ok, flujo magnético es campo magnético por mi vector normal por mi área. Entonces, ¿qué me interesa a mí saber? El flujo magnético cuando ese vector a mí me esté apuntando a perpendicularmente. Entonces, para yo hacer que ese vector esté, o más bien para saber cuándo ese vector me está apuntando a mí perpendicularmente, es cuando haya un coseno de 0. Entonces lo que yo tengo que hacer es multiplicar el campo magnético por coseno de 0. Y esta fórmula acá que ven es básicamente área exterior menos área interior. Recuerden que pues si tenemos un área de un círculo, ¿verdad? Es lo mismo que tener pi por r al cuadrado o tener pi por diámetro al cuadrado entre 4. Y eso es lo que estamos viendo acá, digamos. Pi entre 4 por diámetro exterior menos pi entre 4 por diámetro interior. Y con eso entonces yo sé que el flujo magnético cuando... ¿cómo es el flujo magnético dentro de sí? Cuando el área es perpendicular al solenoide es de 1,42 microwebers. No sé si habíamos hecho ejercicios de solenoide, perdón, de flujo magnético, pero recuerden que el flujo magnético sí tiene sus propias unidades. Esto W se conoce como webers. Y esos problemillas básicamente los traía para esto mismo, para un toroide. El toroide, como les dije, es una figura que es recurrente en los exámenes de este tema. Y básicamente un toroide no es más que usted coja un solenoide y le dé una vuelta completa. Es un solenoide enrollado sobre sí mismo. Entonces, básicamente es como que el solenoide empieza acá, usted le da toda la vuelta y lo combina al principio. Entonces, básicamente la forma de verlo es eso. Es un solenoide enrollado sobre sí. Y está como generalmente como cubierto de algo, digamos, como si fuera un anillo. Ese es el toroide, siempre va a tener un espacio vacío en el medio, que generalmente ahí es donde nos van a tirar los radios. Los problemas de toroides, básicamente lo que les suelen decir es, ok, usted tiene un toroide, tiene radio hasta acá, radio hasta acá, radio hasta acá, el radio hasta afuera, dígame cuánto es el campo magnético en cada punto. Esos cimientos son problemas similares a los de la esfera del primer examen. Por si acaso, esta demostración está acá porque una vez en una tarea, no fue un examen, pero fue una tarea, una vez en una tarea, uno de los ejercicios básicamente era que ustedes a partir de la fórmula de Ampère, ustedes tiraran cuál es la fórmula para saber el campo magnético de un toroide. Toroide. Esa era una pregunta de una tarea. ¿Y por qué es de la fórmula de Ampère? Porque a diferencia de estas figuras tan peculiares que nosotros teníamos acá, como el alambre infinito o la espira, cuando nos pedían un punto afuera, el toroide es una figura que tiene simetría. Es un círculo, es literalmente un círculo. No estamos calculando un punto afuera del círculo, un punto adentro del círculo, sino que literalmente estamos diciendo cuánto es el campo magnético en ese círculo. Entonces, al estar trabajando con ese nivel de simetría alto, yo sí puedo usar ley de Ampère. Entonces, si les pusieran esa pregunta, si les tiran un toroide, les dicen, dígame una fórmula para el campo magnético en cualquier punto, el toroide así como para general, así es como se hace. Ustedes van a coger la fórmula de ley de Ampère, que recordemos que ley de Ampère básicamente es el MAE copiándole la tarea a Gauss, y lo que van a hacer es esto, decir, ok, para lo primero que yo tengo que hacer para ley de Ampère es resolver esta parte de la integral. Esto no es una multiplicación, es un producto punto. Entonces, si yo necesito resolver un producto punto, lo que voy a hacer es coger los valores reales de los dos vectores y los voy a multiplicar por el coseno de los ángulos que están entre ellos. Ahora, ¿por qué ese coseno es 0? Porque para ley de Ampère, el campo magnético va a seguir la misma dirección que tiene este dl. Van a ir alineados porque el dl va a seguir la corriente. Entonces vamos a ir alineados, digamos. Entonces, al tener la misma dirección, el ángulo que van a tener ellos es 0. Entonces, este coseno va a ser 1. Entonces, del lado izquierdo de la integral, me sale que los dos vectores salen en su valor absoluto, su valor real. Y me queda entonces, el lado derecho. El lado derecho de la integral, el lado derecho de la expresión es la constante por la corriente que esté encerrada. Entonces, lo que yo hago es unir las dos fórmulas para decir, ok, del lado izquierdo tengo B por dl. Dl sabemos que es una circunferencia, entonces la circunferencia va a ser 2 por pi por r.
y del lado derecho tengo mi corriente encerrada por mi constante. Aquí está el detalle. Corriente encerrada. Ok, ¿encerrada en dónde? Encerrada en toda esta zona, ¿verdad? En el toroide. ¿Y cuánto es esa corriente? Esa corriente va a ser la corriente que esté circulando por el número de vueltas que esté enrollado mi toroide. Esa va a ser mi corriente encerrada. Entonces ahora sí, yo voy a sustituir todo. Aquí se los pongo. Corriente encerrada es básicamente el número de vueltas por la corriente que esté circulando. Y lo que hago entonces es que así yo saco cuánto es mi fórmula para el campo magnético que tuviera un toroide. Esto es como un dato tosti que, o sea, que recomiendo saber porque ha salido en tareas, entonces por cualquier cosa así, prevención, si les pusieran un toroide, los ponen a decir que saquen cuánto es la fórmula del toroide, así como en campo de términos generales, pues así es como se saca. Y este es un ejercicio bastante estándar de toroides, digamos. Básicamente es similares a los de las esferas del primer examen, solo que mucho más fáciles. Le dice, ok, usted tiene un toroide, determina el campo magnético de un toroide presentado si este cuenta con un embobinado de 250 vueltas, aquí está su N, una corriente de 8,5 amperios, y cuando el radio variable R vale 12, 16 y 20 centímetros. Aquí les hago 12, 16 y, perdón, sí, 12, 16 y 20. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es básicamente aplicar la fórmula. Primer caso, cuando R vale 12. Cuando R vale 12, estamos llegando aquí. No estamos entrando dentro del toroide. Entonces, ¿qué pasa? Que mi campo magnético es cero, porque mi corriente solo está circulando dentro de mi toroide. Entonces, como aquí no estamos dándole, pues no me interesa. Segundo caso, 16. Aquí estamos en el puro centro del toroide. Entonces, aquí sí, vamos a aplicar esta fórmula y nada más vamos a sustituir valores y nos da 2,66 militeslas. Todo bien. Para este caso, entonces vamos a aplicar pues algo parecido. Aquí lo que sucede es que mi radius está otra vez hasta la pura esquina, básicamente está saliéndose de mi toroide. Entonces el campo también va a ser cero, pero va a ser cero por una razón un toquecito distinta. Aquí es cero porque ni siquiera estamos entrando al toroide. Aquí es cero porque al estar tan largo el toroide se está tomando en cuenta la corriente que está interior, la corriente exterior. Y para saber cuánto es esa corriente exterior, yo básicamente estoy restando el número de vueltas que hay afuera por el número de vueltas que estaría pasando acá por el número de vueltas que está pasando acá. Pero es lo mismo. Entonces, pues ese número de vueltas va a ser cero. Entonces, básicamente para los toroides, la corriente y campo magnético solo funciona dentro de la figura. No es como las esferas o los conductores que tienen algo adentro y algo afuera, sino que no, o sea, toroides nos interesa lo que pasa adentro. Si estamos fuera del toroide, ya no nos interesa. Como dije, esto en realidad es bastante rápido porque no es nada más como una figura que les podría salir. Y lo que queremos evitar, tanto Jerry y yo, es que básicamente hay un problema en el examen que ustedes no hayan visto. Perdón. Entonces, todos los problemas que siguen también van a tener un tipo de figura diferente. Pero bueno, dicho todo esto, lo que sigue son 3 problemas de examen. Si no me equivoco, es de un examen de 2019. Este es el examen del semestre pasado. Y este es un examen, creo que de 2022. Entonces, empezamos por este 2019. La razón de que estén estos 3 es porque este se resuelve con ley de Ampere, este se resuelve con ley de Biot-Savart y este se resuelve con los dos. Entonces, este 2019, ley de Ampere. Ok. Iniciando así, antes de empezar, nada más uno lee el problema y dice, ok, un cable coaxial muy largo y recto consta de un núcleo de cobre de radio A rodeado por un revestimiento de radio interior B y radio exterior C. Dentro de la figura 6, esta es la figura 6, la región entre el núcleo y el revestimiento está en vacío. Una corriente eléctrica uniforme I circula hacia afuera del plano en el núcleo y el revestimiento en sentido opuesto. La densidad de corriente en cada sección del cable coaxial está dada por esto. Calculen la magnitud en estas regiones. Ok, aquí hay un par de cosillas que tenemos que entender. Cuando nos hablan de este sistema,
un cable coaxial con un núcleo de cobre, hay que entender que esto es un conductor. Y al igual que cuando hemos visto en campo eléctrico, esto es un conductor, es decir, es un sistema aislado. Es decir, no aislado, pero es un sistema en equilibrio. Es decir, lo que esté pasando aquí adentro tiene que tener un equilibrio. Eso es importante eso es una más que herramienta que nos va a servir más importante. Las pistas que tenemos acá para saber que tenemos que usar ley de Ampere son dos. Una, nos están hablando de densidad de corriente. Si nos están hablando de densidad de corriente, básicamente nos están diciendo que hay una corriente encerrada. Recuerden que en ley de Ampere ustedes trabajan con corriente encerrada, no es como en ley de Biot-Savart que ustedes trabajan con la corriente general. Ley de Ampere ustedes trabajan con corriente encerrada porque ley de Ampere es la copia de Gauss. Entonces en vez de trabajar con carga encerrada, están trabajando con corriente encerrada. Entonces si les están dando densidad de corriente, ahí hay una pista. Segunda, otra vez, aquí estamos trabajando con un círculo. Un círculo pues es bastante uniforme y aquí ustedes no tienen nada que les esté afectando al círculo. No tienen nada que les esté, como decir, cables que les estén pasando por otro lado, no tienen una espira que sale para un lado, no tienen algo que lo parte a la mitad, no tienen nada, literalmente tienen un par de círculos. Entonces, al tener un par de círculos, ok, no puedo ver, al tener un par de círculos, tenemos un sistema con simetría. Entonces, empezamos con ley de Ampere. Recuerden que el proceso inicial para la ley de Ampere es que ustedes la plantean y lo que ya les he dicho varias veces para la ley de Ampere, lo hablamos la clase pasada, pero es que es esta parte, ¿verdad? Como en ley de Ampere estamos trabajando con simetría, estos van a apuntar al mismo lado, entonces hay un ángulo de cero, entonces se cancela y la ley de Ampere me queda esta. Lo único que puede cambiar en este caso es el dl. Pero aquí como estamos trabajando con circunferencia, mi dl va a ser 2pi por r. Ok, entonces yo tengo ley de Ampere lista. Lo que yo necesito entonces es saber mi primera región. Cuando R es mayor o igual a A o menor o igual a B. ¿Dónde es esto? Básicamente aquí me están diciendo, está saliendo del núcleo de cobre, pero todavía no ha entrado al revestimiento. Está en el espacio vacío, en el espacio entre conductores. Aquí vamos a volver a leer la pregunta. Una corriente eléctrica uniforme y circula hasta hacia afuera del plano en el núcleo y en el revestimiento en sentido opuesto. Entonces aquí nos están diciendo, del núcleo para acá, usted tiene una corriente I. Y del revestimiento para acá, usted tiene una corriente menos I. ¿Por qué? Porque si usted suma esto, el conductor total va a tener una corriente de 0. Porque los conductores tienen que estar en equilibrio. Entonces, usando esta parte del enunciado, yo voy a decir, ok, aquí entonces la corriente que me está afectando, mi corriente encerrada va a ser de más I. Entonces, al yo tener una corriente encerrada directa, pues literalmente lo único que yo tengo que hacer es tirar la ley de Ampere y en vez de corriente encerrada, pongo la corriente de más I. Segunda parte. Aquí ya nos ponemos un poco más complicados. La región, cuando B es menor o igual que R y R es menor o igual que C. ¿Dónde es eso? Básicamente aquí nos está diciendo, usted está en el revestimiento. O sea, usted ya salió del núcleo del espacio vacío, pero usted no ha entrado, o mejor dicho, no ha salido del conductor. Entonces, yo sé que mi corriente en el núcleo completo es más I. Y yo sé que mi corriente que va a tener que ir para el otro lado, pues va a ser negativa porque tiene que cancelar este más I. Entonces yo sé que mi corriente total de revestimiento va a ser menos I. Pero yo no sé cuál es la corriente que está encerrada en ese revestimiento. Y para eso es que me dieron las densidades. Porque vean la zona que me dicen aquí. Esta zona que me dicen aquí es la misma que me están pidiendo en el punto B. Entonces aquí me están diciendo dentro del revestimiento está pasando algo. Entonces yo sé que ese total de aquí va a salir negativo. Eso es lo único que yo sé. Que este total va a ser negativo. Pero yo necesito saber qué está pasando adentro. Entonces, lo siento, disculpen. Entonces yo voy a decir, ok, mi corriente encerrada va a ser la suma de la corriente que yo traigo desde acá, que va a ser la corriente del núcleo, que es la corriente positiva, más lo que sea que esté pasando dentro del revestimiento. Si ustedes ven, este procedimiento es muy parecido cuando sacábamos cargas con Gauss. Es básicamente como la misma lógica. Entonces, en vez de carga encerrada, es corriente encerrada. Entonces, yo voy a decir, mi corriente encerrada va a ser del núcleo hasta acá, es mi corriente positiva. Más lo que sea que esté pasando en esta zona, desde B hasta R.
Es decir, desde donde empieza B hasta donde termina R. Y R termina dentro del revestimiento. Por eso es que yo estoy tomando también la corriente que está desde afuera. Porque aquí me están diciendo que R es mayor o igual a B. Entonces, este mayor o igual me dice que estoy tocando la parte de afuera del revestimiento. Es decir, por eso es que me estoy trayendo ese I positivo. Entonces, para yo saber qué hay acá, pues voy a sustituir la expresión que me dan en el enunciado. Entonces yo sustituyo esa expresión y lo que hago es meterle ese menos. Porque recuerden que la expresión que me salga ahí, sea cual sea, me tiene que salir negativa. Entonces yo lo que hago es meterle esta expresión y en vez de diferencial de recorrido va a ser un diferencial de radio. Entonces una circunferencia, perdón, un círculo, recuerden que lo que hacíamos es lo que explicamos en Gauss es, ok, yo necesito un círculo que esté cambiando de tamaño. Entonces voy a tener 2 por pi por r, que es mi circunferencia, y ese r va a ser mi variable de lo que esté cambiando mi circunferencia. Entonces 2 por pi por r. Yo soy un necio, yo sé, pero vean que es la misma forma de pensarlo que en Gauss. Ahora sí, yo lo que hago entonces es resolver esa integral. El i me va a salir, el pi por c a la 2 menos b a la 2 me va a salir, y lo que me va a quedar es integrar el r. Entonces yo integro el r desde b hasta r, simplifico la expresión, y básicamente lo que me va a quedar es esto, que mi corriente encerrada va a ser la corriente total por c a la 2 menos r a la 2 sobre c a la 2 menos b a la 2. Entonces, esta expresión, que es mi corriente encerrada, yo lo que hago es que la meto en mi ley de Ampere. Y de hecho, si ustedes le ponen atención a esta expresión, a pi por c a la 2 menos b a la 2, básicamente lo que están sacando es la diferencia de las circunferencias cuando van acá y cuando van acá. Básicamente están borrando todo este espacio vacío para que nada más les quede esto. Este problema, vean que en realidad es cortito, ¿verdad? O sea, valía solo 6 puntos. Y esto me sirve para darles una mala noticia, que en exámenes tienden a ser más comunes los problemas de Biot-Savart, porque son más difíciles. Los problemas de ley de Ampere tienden a ser más directos, entonces no es que no salgan, pero es más común que vengan los problemas de Biot-Savart. Y para el punto C me dice, ok, cuando R está completamente salido del conductor. Entonces lo que hablábamos ahorita, si estamos completamente afuera del conductor, pues el conductor está en equilibrio. Entonces mi corriente encerrada, si yo estoy afuera, pues va a ser mi corriente total. Y yo sé que mi corriente total, al estar en equilibrio, va a ser la corriente positiva que jalaba el núcleo, menos la corriente negativa que está estabilizando el revestimiento. Entonces va a ser cero. Entonces si mi corriente es cero, pues mi campo magnético va a ser cero. Esto es un problema de Biot-Savart, de Ampere, de examen. Ven ahora sí la diferencia con un problema de Biot-Savart. Esto es del semestre pasado, entonces pues, supongo que la mayoría lo llevaron el semestre pasado, y si alguno no lo llevó el semestre pasado, pues esto salió el semestre pasado. Este problema, honestamente, estaba más difícil que los que acostumbran meter normalmente, digamos, está un toquecito más difícil. No, o sea, hay peores, pero también hay mejores, digamos, honestamente sí está un toquecito pasado. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa acá. O qué le dicen. Suponga un alambre doblado por el que pasa una corriente I cuyos dos segmentos rectos finitos, eso es importante, finitos, forman un ángulo de 90 entre sí, colocados en un sistema de coordenadas de manera que el segmento vertical yace sobre el eje Y y el horizontal sobre el X. Note que el origen de coordenadas es la unión entre segmentos de alambre. Un punto P se encuentra a mitad del lado vertical y justo arriba del extremo derecho del alambre horizontal, como lo muestra la figura. Y nos dicen, ok, halle el campo, el vector campo magnético en términos de corriente y longitud en el punto P debido al alambre vertical. Haga lo mismo en el alambre horizontal y tíreme el total. Entonces, antes de hacer cualquier cosa, aquí básicamente nos están escupiendo la cara porque nos están diciendo por todo lado que no podemos usar Ampere. ¿Por qué? Porque Ampere saca como Ampere lo que saca es el campo magnético que circula por una zona. Aquí no nos están pidiendo eso, aquí nos están pidiendo un vector de campo magnético, otro vector de campo magnético y cuánto es la suma de esos dos vectores por principio de superposición. Entonces, por ese lado ya no podemos usar Ampere. Y por el otro lado que no podemos usar Ampere es porque aquí las líneas de color les hice yo. La figura original es la negra. Si vemos esta figura, de ahí usted aquí no puede definir simetría.
porque este punto está en el medio de este alambre, pero no está en el medio de este, porque los alambres son finitos, no infinitos. Si los alambres fueran infinitos, usted podría argumentar que está en el medio de los dos, pero aquí son finitos. Entonces, por todo lado que usted lo vea, usted no sabe qué hacer con eso. Y esa es la chispa que dice, yo no sé qué putas hacer aquí, Biot-Savart. Y también vemos la constante, este punto P, que es básicamente el ejercicio estándar de Biot-Savart, que es los alambres con el punto P a la par. Ustedes ya reconociendo este tipo de configuración también deberían ver, ok, hay alambres, hay punto P, aquí se viene Biot-Savart. Entonces, lo que vamos a hacer es que aquí el problema nos pide que ustedes saquen cuánto vale en Y, cuánto vale en X y por principio de superposición que lo sumen al final. Entonces lo que yo voy a hacer es que voy a definir mi dirección de P hasta un punto arbitrario del eje X y un punto arbitrario del eje Y. Recuerden que esta dirección entonces... Uy, es que se me pegó la compu un momento, perdón. Esta dirección entonces va a ser un vector R unitario. Dicho esto entonces, pues el problema nos dice, empiece con el punto vertical. Entonces, vector hacia P. R es igual a medios menos Y. ¿Por qué? ¿Qué es esto? Yo sé entonces que el vector va de acá a acá. Entonces, yo recuerden que aquí creo que lo puse, ¿verdad? No lo puse en el siguiente problema. Okay. Recuerden que R es mi valor real, digamos, vale X. R es cuánto vale ese vector. R unitario es mi instrucción para ir de un punto hacia otro. Es como mi instrucción general. Pero a mí, para llegar a esa instrucción general, yo ocupo saber cuál es mi R vector. Mi R vector es la instrucción que me va a decir cómo llegar de este punto a este en términos reales. Porque recuerden que cuando nosotros definimos estos vectores, lo que se hace es que ustedes tienen R vector, y para saber R unitario, ustedes dividen R vector entre R. Entonces, para yo saber, para yo saber cuál es mi R vector, yo necesito decirle a una persona cómo llegar al eje Y. Cómo coger de este punto y llegar al eje Y. Y aquí el problema me está diciendo dónde está este punto. Entonces yo voy a seguir este camino. Entonces, ahora sí, ¿cómo le digo yo a una persona cómo llegar? Recuerden que, bueno, esto es un par de coordenadas, ¿verdad? Esto es X y esto es Y. Entonces, en X, muévase A. ¿Cómo yo sé eso? ¿Por qué? Porque yo sé que este alambre es finito, valen lo mismo. Entonces, si aquí hay A, aquí tiene que haber A. Entonces, para llegar del punto P, recuerden que esto es el origen de coordenadas, ahí se lo dicen en el enunciado. Entonces, para llegar del punto P al origen de coordenadas en el eje X, yo necesito moverme una distancia A. Listo, ahí tengo mi coordenada X. ¿Qué pasa en la Y? A medios menos Y. Aquí eso pasa porque aquí me están diciendo exactamente dónde está este punto P. ¿Y dónde está ese punto P? ¿Cómo voy yo de ese punto P hacia el origen? Recuerden que yo tengo que hacerlo al revés. Yo sé que de aquí a aquí hay una distancia Y, ¿verdad? Que yo no sé cuál es esa distancia. Ah, no, pero esperen. Yo sí sé cuánto es esa distancia Y. Está partiendo el A y lo está partiendo a la mitad. Entonces yo sé, uy, que esta distancia del punto P hasta el A va a ser coger el lado A, pártalo en dos, es decir, coja este pedazo, pártalo en dos y ok, usted está acá. Y para moverse de acá a acá, quítele Y. Entonces usted coge el pedazo, pártalo en dos para ubicar el punto P y ahora muévalo en Y esa distancia. Y con eso yo tengo mi vector R para para ¿cómo se llama? Mi cable vertical. Y aquí lo que les dije ahorita. Si ya yo tengo mi vector R, yo tengo mi vector R real. Recuerden que básicamente mi vector R real va a ser coger las dos coordenadas y hacerles Pitágoras. Entonces, mi vector dirección R, mi vector unitario, mi vector real R y mi vector real R unitario va a ser coger el vector R y dividirlo entre el real. Entonces yo aquí tengo los tres. Yo aquí tengo mis tres gemas del infinito. Tengo mi trifecta. Y ahora sí, entonces yo tengo esto es mi dirección de cómo llegar del punto P al origen. Esto es mi valor real de la ubicación del punto P.
Y esto es mis direcciones para llegar desde cualquier punto al origen. Entendiendo que aquí estamos trabajando solo para el alambre en Y. Con esto, ahora sí, empezamos a cocinar. Pero yo no sé por dónde empezar. Ok, exacto, Biot-Savart. Entonces, meto Biot-Savart, meto la fórmula base y yo tengo, ok, Biot-Savart, tengo mi constante. Aquí yo ya la puse ya, digamos, sacando esto del integral, ¿verdad? Sacando el mu sub 0 sobre 4pi. Saco el integral y me queda esto. Y ahora sí, yo necesito expresar esto en términos que yo sí pueda entender. Entonces, R unitario, lo tengo. R real, lo tengo. Mi corriente es una constante, entonces yo sé que eventualmente la voy a sacar. Lo que yo necesito es mi DL. Pero eso está muy fácil. ¿Por qué? Porque yo sé que yo estoy trabajando solo en este alambre. Entonces yo puedo coger cualquier punto del alambre que yo sé que está en mi eje Y y voy a decir, sí, la verdad es que a mí se me antoja que yo estoy trabajando aquí. Estoy trabajando en DY. Entonces, en vez de DL, yo voy a estar trabajando con... Uy, se me fue la DG. En vez de DL, yo voy a estar trabajando con DY. Nótesen que este es un proceso que ya hemos hecho antes, ¿verdad? Y lo único que me falta entonces es especificar que para que esto sea mi coordenada Y, pues estamos trabajando en la dirección de J. Entonces yo empiezo a sustituir. Aquí yo les puse como cómo separarlo por partes, pero yo empiezo a sustituir. En vez de DL, yo tengo de Y. Aquí estoy trabajando en dirección J, en dirección J, ¿verdad? En vez de R unitario, yo tengo R real entre R vector. Y mi R real, pues es mi R real, ¿verdad? Recuerden que esto era una raíz, entonces lo que yo hago es quitarle la raíz porque está elevado al cuadrado. Y ahora sí, yo puedo empezar a cocinar esto. Entonces yo veo aquí que estas dos expresiones yo las puedo unir porque esto es básicamente como si tuviéramos esto elevado a la 1 medio. Entonces sería 1 medio más 2, eso es 3 medios. Entonces 1 medio más 2, yo me queda las dos expresiones a los 3 medios. Me queda esta expresión sola sobre dy. Y para este examen habían dado estas relaciones matemáticas. Y esto es lo que estamos buscando básicamente. Porque entonces esta expresión que tenemos acá, básicamente es esta. Entonces yo con eso ya sé por dónde tienen que irme los tiros, digamos. Entonces yo lo que hago es empezar a integrar. Yo empiezo a integrar según lo que me están dando y estoy llegando a esta expresión. Y esta expresión, ahí sí, yo no sé cómo hacerle. Recuerden que lo que yo necesito es llegar a esta expresión. Yo necesito transformarla en este punto. Entonces, ahora sí, vamos a integrar de A hasta 0. ¿Por qué de A hasta 0? Porque es la distancia que yo necesito cubrir, ¿verdad? Yo estoy bajando, yo estoy empezando en mi dirección A y estoy bajando hasta 0, que es el origen. Entonces, desde A hasta 0. Este problema, por eso es que también yo les digo que es un poco difícil, porque aparte de ser físico, pues tiene dos integrales que son muy pesadas. Porque no solo es integrar con la fórmula, sino que también tienen que aplicar una integral por sustitución. Entonces, bueno, yo aquí se las pongo. Básicamente, aquí ustedes tienen que hacer una sustitución. Hay varias maneras de hacerlo siempre, pero aquí yo creo que la más fácil es la que pusieron en el solucionario, que es que decir, ok, digamos que a sobre 2 menos y es u, entonces de dy va a ser igual a menos dy, y los límites también me van a cambiar a menos a medios sobre a medios. Tienen que estar listos para hacer este tipo de... Tristemente tienen que estar listos para hacer este tipo de integrales porque no se pueden salvar, digamos, es algo que puede pasar. Yo voy a resolver la integral y lo que está acá, yo aquí se los puse así como paso por paso para que si alguien solo está viendo el PDF como que no se pierda y no pregunte así como de dónde salió esto. Pero aquí yo les puse como el paso por paso de dónde hacer la sustitución, cómo devolver la sustitución. Y con esto llegamos a esta expresión. Esta expresión entonces es mi coordenada de lo que está pasando en el campo magnético en el alambre vertical. Y lo bueno de haber hecho esto es que ahora yo sé que tengo que hacer exactamente lo mismo para el alambre X. Pero ya yo sé cómo hacerlo. Lo único que va a cambiar es mi vector. Mi vector hacia P, entonces ahorita va a ser A menos X sobre A medios. ¿Por qué A menos X sobre A medios? Yo voy a llegar, me coloco aquí y digo, ok, de este punto P, ¿cómo putas llego al origen? Entonces, en la coordenada X, yo sé que aquí yo tengo una distancia A. Y este punto pues está posicionado en una distancia P. Entonces yo voy a decir,
coja la distancia A y, perdón, está en una distancia X, ¿verdad? Entonces coja la y quítele el X. Y yo con eso muevo este punto hacia el origen en X. ¿Cómo lo hago para el eje Y? Yo lo único que sé, perdón, sí, aquí lo puse, ¿verdad? Sí, aquí lo puse. Entonces, a menos X en X, y para el eje Y, yo lo que ocupo hacer es entonces, pues, moverlo hasta acá. Y, perdón, lo hice al revés. Lo que ocupo hacer es moverlo hasta acá. Y aquí yo sí sé que esa distancia es A sobre 2, porque está partido a la mitad. Básicamente estoy haciendo el mismo proceso, nada más que en vez de aplicarlo al eje Y, lo estoy aplicando al eje X. Y una vez, porque estamos acá, otra vez yo de una vez cojo aquí y voy a decir, aquí está mi dx. Entonces en vez de dl voy a trabajar con dx. Planteo exactamente lo mismo. Si yo aquí tengo mi vector r, yo tengo mi vector, mi r real, y mi vector unitario r va a ser el vector r entre el r real. Y pues vean que aquí voy a hacer lo mismo. Voy a llegar y voy a decir, ok, mi dl yo ocupo convertirlo en un dx. Mi R yo ya lo tengo, y mi R real también lo tengo. Entonces yo voy a hacer los cambios necesarios y empiezo a integrar. Empiezo a integrar, saco las cosas de la integral que no necesito, y vean que la forma de la integral me está quedando igual que la vez pasada. Me está quedando dos raíces que yo puedo sumar los exponentes para unirlas, todo en dirección y, porque estamos esto es un error mío, mira, aquí debería ser una y. Todo esto en dirección y para, no, sí está bien, perdón, me confundí. Todo esto en dirección y por mi vector en y más mi vector en j. Y aquí tenemos un producto cruz. Este producto cruz yo les voy a subir una hojita, igual que les subí antes del examen pasado, como con notas generales, ¿sí? Les voy a subir una hojita que básicamente es como cómo hacer productos cruces entre vectores unitarios así rápido, digamos, sin ponerse creativos. Pero este vector, este producto cruz, pues yo lo voy a tener que resolver y me va a dar k. Así como en la otra me dio menos k, en este caso me daría k. Y pues el proceso va a ser lo mismo. Yo voy a llegar a una integral que necesito hacer por sustitución. Entonces aquí la diferencia es que pues, la sustitución va a ser diferente. La sustitución yo voy a decir que a menos x sea u, entonces mi du va a ser menos dx. Igualmente, aquí yo les puse todo el proceso para hacer la integral, digamos, paso por paso, cómo se sustituye, cómo se aplican los límites y cómo se saca. Cuando ustedes tienen las dos componentes, lo que tienen que hacer es que tienen que sumarlas. Bueno, en este caso restarlas porque esta componente es negativa. Pero, por ejemplo, este fue un problema que sí, este problema salió el examen pasado. Yo considero que este está como del lado de los más dificilillos que pueden salir, digamos. Usualmente no son, no tienen este nivel, para serles sinceros. Este examen, ¿quién más lo hizo? Si no fue el cardenalga de Jerry, que les gusta hacerlo sufrir. Que Jerry para hacer exámenes es un poco sanguinario. Pero bueno, este problema sí está un toquecito más difícil que la media. Y vamos a ver esa media con este último ejercicio. Este creo que, si no me equivoco, era 2022. Este es más difícil que el primero que vimos, pero más fácil que este que hizo Jerry. Y la cualidad de este es que les pone a usar tanto Biot-Savart como Ampere. Les dice, ok, considere dos alambres paralelos, son estos, largos y rectos separados por una distancia d, además de una espira circular de radio r igual d sobre 2. Los dos alambres y la espira conducen una corriente eléctrica y cero en las direcciones presentadas en la figura. Ok, y lo que les dicen es cuál es la magnitud del campo debido a los alambres, cuál es la magnitud del campo en el punto P debido a la bobina circular, y cuál es la magnitud del campo magnético total en el punto P. Entonces ustedes ya saben que lo que van a tener que hacer aquí es sacar un B, sacar otro B, y al final hacer B más B. Ven que la lógica es como la misma, digamos, como el objetivo. Pero aquí hay un detalle. Estos alambres ustedes los pueden hacer con Ampere. ¿Por qué? Porque esos alambres son iguales. Literalmente, o sea, vean esta figura. Si ustedes quitan la bobina del centro, ustedes lo que tienen es dos líneas separadas por una distancia que conducen la misma corriente y están partidas por el mismo eje. Es decir, ustedes tienen un sistema completamente simétrico. Entonces, al estar en un sistema simétrico, ustedes para este punto A pueden resolverlo con ley de Ampere. Entonces, pues vamos a resolverlo con ley de Ampere.
ustedes tienen dos alambres. Entonces van a decir, ok, ley de Ampere, recuerden que aquí, y bueno, yo siempre digo, pero aquí recuerden, estos dos van en la misma dirección, entonces el coseno es cero, entonces esto se vuelve uno y esto sale acá. Es el mismo despeje de siempre, ¿verdad? Y con esto sacamos cuánto es la ley de Ampere útil, digamos. Para superposición, lo que yo escribo acá es porque ustedes tienen dos alambres. Entonces, lo que tienen que hacer es sacar el alambre 1, sacar el alambre 2 y sumarlos. Yo les puse 1 y 2 porque aquí no es necesario ponerles alambre abajo o alambre arriba, porque son exactamente iguales. Entonces, básicamente es el mismo alambre. Entonces, la superposición va a ser sacar ese alambre y multiplicarlo por 2. Y lo único que entonces yo necesito saber aquí es cuál es este radio. Pero a mí sí me dicen cuál es el radio en este caso. Porque me están diciendo los dos alambres y la espira separados con una distancia d. Además, esta espira circular tiene de radio r de medios. Mi punto P, vean que está en el puro centro del sistema. Entonces, ¿cuál es la distancia que va a haber de aquí hasta acá? De medios. Entonces ustedes sí tienen cuánto es este radio. Entonces lo que van a hacer es llegar y decir, ok, este radio es de medios, arman la ley de Ampere y se les va a cancelar el 2 con el 2. Pero con esto tiene listo la primera parte. Ven que literal cuando hay ley de Ampere se resuelven dos pasos. Cuando hay ley de Biot-Savart se vuelve complicado. Entonces por eso es que les digo que no es muy común que salga ley de Ampere, digamos. Por lo menos no en desarrollo. Ahora, para la siguiente parte, la espira. Esta espira en el medio, lo que nos está arruinando la vida es el punto P. Si nos hubieran dicho, calcule cuál es el campo magnético de la espira, yo sí puedo usar Ampere, porque me están pidiendo el campo que circula por la espira. Pero aquí me están pidiendo no el campo que circula por la espira, me están diciendo qué le está pasando al campo magnético de la espira en ese punto P. Ese punto P me arruina lo que hubiera sido un sistema simétrico. Y me vuelve un sistema que yo no sé cómo actuar. Entonces, al yo no saber cómo actuar, viene Biot-Savart. Planteamos Biot-Savart, la misma fórmula que ustedes conocen. Y aquí otra vez les puse la demostración de cómo es que salen los diferenciales. Que el R que está apuntando al centro va a ser perpendicular, o sea, forma un ángulo 90 con el DL que está siguiendo la dirección de la corriente. Entonces, como esto siempre va a ser perpendicular, mi producto cruz de DL por R siempre va a ser solo el DL. Esto yo, si ven que se los pongo en todo lado, es porque si esto se les olvida y se les va en el momento, pues van a tener que lidiar con otro valor aquí que no conocen. Entonces, cuando estamos trabajando con círculos, o sea, con bobinas, con círculos, siempre se cumple esto, que el DL por R va a ser básicamente solo DL, porque la parte de afuera la estamos cancelando. Entonces, yo digo, ok, volvemos a lo mismo. Tengo mi fórmula de Biot-Savart, no sé qué hacerle, entonces voy a integrarla porque no tengo idea de qué hacerle. Entonces, si yo integro esto, el mu sobre 4pi va a salir de la integral, la corriente va a salir de la integral, mi dl, como ya no tiene el r, va a salir de la integral porque ahora sí es constante, porque es una circunferencia. Y mi r en este caso va a salir de la integral porque recuerden que r me están diciendo que aquí vale de medios. Entonces todo lo que yo tengo aquí básicamente me está saliendo de la integral y yo no tengo que preocuparme por integrar nada. Entonces lo que me queda es acomodar mi integral. Recuerden que aquí les puse el dl es 2πr porque estamos tratando con una circunferencia y este r es d sobre 2. Entonces yo lo que hago es acomodar y simplificar. Y al puro final, por superposición, yo subo el campo de los alambres más el campo de la bobina. Y este es el resultado final del problema. Si ustedes ven, Biot-Savart es complicado porque es más laborioso. Generalmente tienen que trabajar con la definición de los vectores R, que a nadie le gusta trabajar con vectores R. Pero el detalle es que ustedes Biot-Savart lo pueden meter en cualquier lado de la misma manera. O sea, si ustedes tienen la figura y ustedes dicen, ok, sí, no sé qué hacerlo, literal siempre es el mismo. Biot-Savart, integran, ven que sacan de la integral y lo demás ven si lo pueden sustituir con lo que hicieron con el vector R. Es un proceso más largo, pero entre comillas es un proceso seguro, porque ustedes saben que cabe para todo. Ley de Ampere es como como el as bajo la manga, porque es extremadamente directo, es muy fácil de usar, pero solo se puede usar en situaciones donde nada les va a afectar la simetría.
como les dije ahora, aquí si ustedes ven digamos, esta mierda, la bobina, ustedes no pueden aplicar el ley de Ampere porque les están pidiendo el campo en este punto P. El hecho de que se los pidan en el punto P les arruina la simetría. En cambio, para los alambres, ustedes sí pueden hacerlo, porque los alambres pues están rectos. Están rectos, están en la misma dirección de los ejes, están siempre en el mismo punto en el eje X como en el eje Y, nada les va a afectar la simetría. En cambio, con la espira, este punto no va a estar en la misma altura que este punto, ni este punto. Todos van a estar a diferentes distancias, tanto del punto P como de los ejes con los que estamos trabajando. Entonces, eso es como lo principal que hay que tener cuidado con este tipo de problemas. Fijarse, la respuesta casi siempre va a ser Biot-Savart, pero fijarse cuándo es que les meten así como la trampa donde tienen que aplicar Ampere. Eh, no sé si hay dudas de estos tres que acabamos de resolver, que son bastante más pesados. Que digo, tomo eso como un no. Eh, ok. Para el viernes, bueno, el grupo de Jerry, para el viernes se les va a dejar el segundo simulacro, a menos de que no sé, Jerry, bueno, es que se lo mandé en la mañana, pero no me ha respondido. Entonces, si me dice que sí, el viernes se les dejaría los simulacros para que sean ejercicios de viernes a viernes. Voy a tratar de calificarles la tarea este fin de semana, o si no, por lo menos decirle a Jerry que les rote la solución. Y la próxima semana lo que vamos a hacer es ejercicios de examen, pero en términos generales, digamos. En términos generales, eso incluye fuerza magnética, incluye ejercicios de circuitos y tal vez otro ejercicio, tal vez como combinado de este tipo, digamos, de que tengan que usar tanto Biot-Savart como Ampere. Pero bueno, eso es por hoy. Estamos listos. Muchas gracias por quedarse, porque yo sé que la clase hoy fue bastante larga, es mucha información y bastante tiempo. Entonces, nada, muchas gracias. Por acá quedamos.